Los eventos que se dieron durante la guerra entre los mayores sindicatos criminales de la galaxia siguen siendo de profunda importancia para la historia, pues afectaron a todos los bandos, sobre todo al Imperio y a la Rebelión. Al final, los planes de Kira fueron vitales en la derrota del Imperio, y en este video te contaré cómo ocurrió todo esto. Tras la terrible batalla de Hoth, la guerra civil que azotaba la galaxia no parecía estar llegando a una conclusión, pues esta guerra se había alargado más de lo previsto, y la gente en el Imperio comenzaba a preguntarse si serían capaces de mantener el control de tantos sistemas, mientras concentraban toda su fuerza en combatir a la rebelión, lo que ya parecía inútil, pues más rebeldes aparecían día tras día. El Imperio ya se había encasillado a sí mismo en una trampa de su propia creación, lo cual era el claro resultado de tantos años de tiranía. Mientras que el Imperio daba todo de sí para luchar en tantos frentes contra una rebelión que parecía no tener final, otra amenaza se gestaba bajo sus pies, algo que habían tenido controlado por años, pero las circunstancias caóticas propiciarían su ascenso una vez más: los grandes sindicatos criminales. El Imperio, sobre todo Darth Vader, siempre supo mantener el equilibrio con la escoria de la galaxia. Si bien los Hoth o el Sol Negro eran organizaciones de gran peso por su poder económico y control de diferentes rutas de comercio, difícilmente podían hacer algo contra el poder de la flota imperial. De todas formas, era mejor para Palpatine mantenerlos mansos y dejarlos operar bajo sobornos, con tal de que no causaran problemas. No era para nada favorable que los sindicatos estuvieran en su contra, pero con el auge de la guerra, el Imperio dejó de cubrirle los servicios más básicos a la población del borde exterior, todo esto por enfocarse en la infraestructura y la maquinaria militar, lo que descuidó los aspectos más básicos del pueblo llano. Ahí es donde los criminales comenzaron a explotar el mercado negro, algo a lo que la autoridad se hizo de la vista gorda por mera conveniencia, pues sería algo que les beneficiaba para centrarse en la guerra. Pero entre toda esta escoria que comenzó a tener protagonismo, se ignoraba la existencia de un grupo en particular que había estado entre las sombras por varios años, una organización que en su momento fue fundada y dominada por el Sith Darth Maul, pero que en este periodo pertenecía a una mujer que, si bien carecía de los poderes de la fuerza, lo compensaba con astucia y un entrenamiento único que le impartió el mismo Maul. Se trataba de Lady Kira. El Alba Escarlata llevaba existiendo ya algunos años, incluso siendo más viejo que el Imperio, pues su fundación fue en el auge de las guerras clon. Pasando por líderes como Dryden Voss y finalmente Kira, ella no solo aprendió a pelear y manejar una organización criminal, también entendió la parte básica que motivaba su existencia, y esto era la erradicación de los Sith. Los señores oscuros eran un cáncer en la galaxia, y ella estaba por declarar una guerra que estaba hecha para extirparlos de raíz. Es difícil saber exactamente qué camino tomó Kira para llegar al punto en el que estaba en los eventos posteriores a la batalla de Hoth, pero lo que nos queda claro es que estaba dispuesta a llevar el caos hasta el mismo emperador. Para ello comenzaría una operación que implicaría infiltrarse en todas las áreas del Imperio por medio de sobornos, agentes criminales y personal imperial leal a ella. Todo esto estalló, curiosamente, gracias a Han Solo, y es irónico, pues el pobre Han ni siquiera estaba consciente de lo que ocurría a su alrededor, ya que el primer paso de Kira fue robarle a Boba Fett el preciado bloque de carbonita, pues su gran esquema comenzaba con organizar una subasta donde reuniría todos los poderes de la galaxia, entre sindicatos rivales, el Imperio y la Rebelión, todo para ofrecer a Han al mejor postor. Obviamente cada actor en este evento quería a Han para sus intereses propios, pero realmente para Kira solo era algo de importancia secundaria. Ella buscaba tener en un mismo recinto a la Rebelión, el Imperio, los Hoth, el Sol Negro, los Pike y muchos otros sindicatos que buscaban tener el premio. Eventualmente a Han se lo quedó Jabba, pero gracias a la intervención de Vader exigiéndolo y la negativa de Kira a entregarlo sin un pago mayor al que ya le habían dado los Hoth, se desató un caos en la fiesta. En medio del combate, Vader amenaza con acabar con Han si Luke no se enfrentaba a él. Pero Skywalker, sabiendo que no estaba listo para vencerlo, lo retó a verse en órbita. Mientras tanto, los troopers escoltarían a Han al ejecutor. Es aquí donde Boku desafiaría el liderazgo de Jabba, y por su cuenta ordenaría atacar la lanzadera que transportaba a Han Solo, en un intento de mostrar músculo ante el Imperio. Gracias a que el Alba tenía espías en todos lados, incluido en el ejecutor, se le dio paso al halcón, y también a Boba. Allí finalmente reclamó a Han Solo, luego de que un misil de la flota Hoth le abriera una salida rápida. Por este desafío, el emperador ordenó a Vader que detuviera su persecución de Luke para que lidiara con los traidores. Vader se encargó de ejecutar al Consejo Hoth y al mismo Boku, dejando un vacío de poder entre los clanes y a Jabba como el jefe absoluto.
Este primer golpe del Alba Carmesí dejó en evidencia que tenían espías y agentes en todos lados, cosa que se volvió prioridad para Palpatine y Vader, mientras que Qi'ra y sus aliados celebraban el caos que habían causado a sus enemigos. Para entender un poco mejor el propósito de Qi'ra, es necesario saber que ella tomó toda su filosofía de cambio a la galaxia completamente de su mentor, Darth Maul. Él le enseñó la verdadera identidad del emperador y también qué eran los Sith. Entender esto la llevó a una conclusión simple: el poder debía ser removido de estos seres tiránicos y ser repartido entre varias facciones. Para la segunda fase de su plan tenía que crear caos en el bajo mundo, comenzando a enfrentar a los sindicatos más grandes entre sí para que se declararan la guerra, y lo consiguió. Mientras eso ocurría, el Imperio ya tenía en marcha un plan secreto a cargo del BSI. En Cantónica se formaría el sindicato Serek Besh, una organización que aparentemente aparecería de la nada y comenzaría a ganar poder, siendo uno de los grandes jugadores en esta guerra, pero en realidad solo era un elaborado plan del director Slir Lobarsha para infiltrarse a conocer los secretos tanto de los rebeldes como de Qi'ra. Por otro lado, Vader y Ochi se encargaban de purgar a los imperiales que consideraban corruptos por la influencia del Alba Carmesí. La otra parte importante del plan de Qi'ra la llevarían a cabo los Caballeros de Ren. Probablemente también la más importante y peligrosa, pues implicaba robar un artefacto Sith directamente de la fortaleza de Darth Vader. Conocida como la llave aullante, con este artefacto en su poder, Qi'ra daría inicio a la última fase, que era conseguir la caja de Fermata, para después activar a todos los agentes dormidos que tenía en el Imperio, y así causar el caos suficiente para mantener ocupados a los Sith, mientras ella buscaba este antiguo artefacto. Palpatine no tardó en darse cuenta de quién era la que estaba detrás de todo este caos. En su intento desesperado por mantener control del Imperio, ordenó una purga completa en todos los niveles, usando recursos como el Escuadrón Inferno, Vader y Ochi. Pero también se encargó de poner bloqueos y dar recompensas por cualquier miembro del Alba, encargándoselo también a los grandes jefes criminales que aún estaban en guerra después de meses. Esta acción hizo que la guerra terminara y que todos se enfocaran en el objetivo de cazar a Qi'ra. Cuando el emperador finalmente puso su atención sobre Lady Qi'ra, ella activó su plan final, la caja de Fermata, un antiguo artefacto creado por Darth Momin para encerrar individuos y congelarlos en el tiempo. Según lo que Maul le había contado, ahí estaba encerrado el antiguo Sith. El plan era simple: concentrar la suficiente cantidad de energía del lado oscuro y liberarlo para que este cazara a Palpatine y Vader. Pero para ello primero debía atraer la atención de los señores oscuros y llevarlos a una trampa de su elección. Como tal, Qi'ra había estado llenándole la cabeza de mentiras a Palpatine, alimentando su ego y hambre de poder para poder atraerlo a la caja de Fermata. Ahí nunca hubo un Sith encerrado, la caja siempre fue una prisión temporal. Conectándola a la estación Amaxin, antiguo lugar de descanso del Drengir, fue que obtuvo la energía necesaria para activarla, y por ende llamar la atención de los Sith, que tras una cruenta batalla cayeron directo en la trampa, y el plan había funcionado. Finalmente Qi'ra liberaría a la galaxia de la tiranía, de no ser por un factor que no consideró: los Caballeros de Ren. Ren y sus seguidores estaban inseguros sobre el apoyo que le habían dado al Alba, pues se habían dado cuenta que solo eran un peón más, y que podían obtener más favor del emperador que de cualquier resultado de Qi'ra, por más favorable que pudiese ser. Por lo mismo destruyeron la jaula liberando a Sidious y Vader. La flota de Qi'ra fue devastada y ella misma huyó a ocultarse en vista de su fracaso, mientras que los Caballeros de Ren fueron masacrados por Palpatine y los sobrevivientes tomados como sirvientes del Sith. Esto debe ser considerado el final del Alba Carmesí y su influencia sobre la galaxia. Si bien algunos quisieron ponerse el título de los herederos de Qi'ra, la guerra civil continuó y terminó sin la intervención de esta organización. Con su derrota, el Imperio finalmente tenía el camino libre para enfocar todos sus recursos en combatir a la Alianza, pero su batalla con el Alba había sido costosa y les traería consecuencias a corto plazo. Militarmente hablando, Palpatine retiró muchas naves para dedicarlas a cazar a Qi'ra, con grandes éxitos, pero mientras esto resolvió la amenaza inmediata, demostró una vez más lo poco que le importaba el personal que estaba realmente dirigiendo el esfuerzo en el frente, desde los más altos mandos hasta los soldados de a pie. Pues imagina la situación donde eres un comandante que apenas logró diseñar un plan contra los rebeldes, y por orden del emperador, una parte considerable de tus fuerzas son retiradas para combatir en un frente desconocido en una situación de la que no se te informó de antemano. Por otro lado, estos mismos imperiales habían sido testigos de la ejecución en masa de sus amigos y compañeros por los nexos al Alba. El impacto que esto tuvo en la moral de los soldados fue tremendo, además de representar un golpe muy duro a la integridad de sus fuerzas, pues entre los supuestos traidores había pilotos experimentados, comandantes y soldados veteranos. Digo supuestos porque es muy probable que muchos de ellos hayan sido ejecutados bajo acusaciones falsas, simplemente para entregarle resultados
resultados al emperador. Con todo este caos interno, los rebeldes tuvieron una oportunidad única para curar sus heridas tras la batalla de Hoth, reorganizando su flota y aprovechando las circunstancias a su favor. Pero el impacto del Alba Escarlata en los eventos que definirían el resto de la historia irían más allá, pues el teniente John Melton y su esposa, Beverly, eran agentes de Kira que tenían conexión con el Moff Jerjerrod, y por consecuente conocían de la construcción de la segunda estrella de la muerte, desertando e informando a la alianza de su existencia, y así poniendo en juego la última pieza que daría fin al imperio. Si bien al final Lady Kira falló en su plan maestro de destruir a los Sith, sin darse cuenta fue una parte fundamental en la derrota de los mismos. Sin su intervención no sabemos qué habría sido de la guerra tras la batalla de Hoth. Fueron sus acciones las que iniciaron la reacción en cadena que culminó en la batalla de Endor y la eventual caída del imperio. Quizá después de todo, ella ganó. Y esta ha sido toda la historia de la guerra de los sindicatos lo más resumida posible. Si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. También vayan a seguirnos en nuestras redes, van a encontrar los links en la descripción junto con las fuentes usadas para el video. Igual les dejo aquí en la pantalla algunas opciones para que sigan explorando el contenido del canal. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.